Te doy la bienvenida al podcast Marca Personal y Liderazgo. Este es el podcast donde te guío para que puedas elevar tu conciencia de liderazgo y crear una marca personal poderosa. Soy Karim Raymond, experta en marca personal de alto impacto. Mi objetivo es empoderarte para que puedas compartir un mensaje auténtico y significativo con el mundo. En cada episodio te proporcionaré las herramientas y estrategias prácticas que necesitas para llevar tu liderazgo al siguiente nivel. Juntos exploraremos cómo puedes descubrir y desarrollar tu verdadero potencial de liderazgo y cómo puedes crear una marca personal que se alinee con tu visión y propósito. Si estás listo para comenzar a hacer una diferencia significativa en el mundo, sintoniza el podcast Marca Personal y Liderazgo. Hoy te quiero hablar de por qué ser pionero hace que tu marca personal se convierta en liderazgo consciente. Si no me conoces, mi nombre es Karim Raymond, soy conferencista, autora del libro Usa tu derecho a presumir y trabajo con empresarios y profesionales que quieren crear una marca personal de alto impacto que los haga ver auténticos y que los posicione como una autoridad en su industria. Y uno de los pilares dentro de la metodología que yo he creado, que se llama Licencia para Liderar, es el de ser pionero. ¿Y por qué ser pionero? Pues porque en estos momentos es algo que es importante tener cuando tú quieres diferenciarte. La marca personal, definitivamente, una de sus mejores maneras de explicarlo es compartir o comunicar lo que te hace diferente, pero en un universo o en un mundo digital que está lleno de tantas ideas de lo que deberías hacer para posicionarte, para tener tu marca personal, pues creo que es un tema supremamente importante y por eso vamos a hablar acerca de eso. Además, eso de ser pionero es importante mencionar lo que no tiene nada que ver con ser raro o ser diferente. Ser pionero es tener o más bien compartir ese valor que tú tienes, crear conversaciones nuevas, tener diferentes perspectivas acerca de lo que haces tú, porque desde tu propio lugar, desde tu propia historia de vida, desde la propia experiencia que tú has venido acumulando a través de los años, pues definitivamente eso te permite empezar a ser pionero. Entonces, además de eso, pues es atreverte a hacer algo nuevo, hacer de pronto o mostrar lo que nosotros no están viendo acerca de tu industria, acerca de lo que haces, es también convertir esa historia que tú tienes o esa experiencia o esa visión que tienes en una propuesta propia, en una manera única de ejecutar lo que sea que tú hagas, porque pues en un mundo donde ahorita la información está disponible para todos y está disponible en un par de botones, sí, ya sea en el computador o sea en el teléfono, pues es muchísimo más importante empezar a ver qué es lo que te diferencia, cómo tú vas a explicar eso que probablemente los otros saben de a tu tener con tu mirada propia, sí, con tener tu propio criterio para explicarlo, tus propios ejemplos. Y cuando tú estás construyendo una marca personal de alto impacto, definitivamente eso va a venir desde ese lugar, desde un lugar de tener esa propia mirada, esa propia manera de comunicar de manera única lo que haces. Y eso es una marca personal de alto impacto. ¿Por qué? Porque no está copiando tendencias. Ahorita hay muchas recomendaciones, hay muchas cosas que tú deberías hacer porque es lo que el algoritmo hace. Pero cuando tú empiezas a construir una nueva conversación desde tu liderazgo, definitivamente ahí es donde empieza esa marca personal. Y esto es una pregunta que te hago en estos momentos. Si tú sientes que lo que estás haciendo con tu marca personal es simplemente tratando de seguir las tendencias o las recomendaciones o te estás enfocando en generar una conversación, en inclusive abrir espacios donde las personas hablen de cosas que no se hablan regularmente en tu industria o compartan sus opiniones impopulares acerca de eso. Desde ahí es de donde empieza el ser pionero. Y definitivamente desde ahí empieza el liderazgo. ¿Y por qué en estos momentos es más importante que nunca que seas pionero? Porque especialmente con esta nueva evolución de la comunicación, hace 50 años, las personas que eran pioneras o que eran reconocidas
Definitivamente lo hacían desde un lugar de porque tenían mucha experiencia, porque tenían mucho reconocimiento en la industria. Antes, tener una marca personal, pues eran los que sabían mucho o los que tenían cierto tipo de títulos o de, no sé, reconocimientos a nivel social o que tenían una hoja de vida que tenía ciertos aspectos. Y hoy definitivamente eso ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay información disponible para todos. Sí, hay personas que pueden tener el conocimiento o tener acceso al conocimiento de cualquier carrera universitaria. Y las herramientas están disponibles para todos, ¿sí? Solo basta tener un teléfono con una cámara, acceso a internet y todos tenemos las mismas posibilidades. Las redes sociales están disponibles para todos, cualquier persona que lo quiera hacer. Hay personas que han logrado resultados increíbles, hay otras que no han logrado nada. Además de eso, pues es innegable también que la inteligencia artificial está facilitando el trabajo de muchas personas y hay ya como plantillas establecidas muchas de estas ofertas, ¿no? Te vamos a dar exactamente el paso a paso, la plantilla de cómo puedes lograr esto, cómo puedes lograr lo otro. Entonces, aquí la pregunta más importante es que tú empieces a ver, bueno, ¿qué estás viendo tú que los otros no están viendo? Y que tú puedes compartir, lo que tú lo puedes apuntar, que puedes nombrar o que puedes, como, a que le puedes dar un giro a lo que los otros están viendo en tu industria. Cuando tú empiezas a utilizar tu experiencia, sobre todo si tú llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, de pronto hay cosas que tú en tu propia observación puedes empezar a compartir desde tu propio ángulo, ¿sí? Porque si tú empiezas a hacer que tu marca personal, que ese posicionamiento que tengas, empieza a tener un diferente ángulo, pues ahí es donde los otros van a conectar contigo, ¿sí? Porque si tu marca personal solamente repite lo que los otros ya están diciendo, o desde lo que tú sea que hagas, si solo lo repites, ahí es donde te pierdes en este mar de personas que hacen cosas similares, iguales o parecidas a las que tú estás haciendo. Y ahí es donde se hace cada vez más difícil ser referente porque tú no estás trayendo como una nueva conversación. En estos momentos hay muchísima información desde diferentes lugares, todos estamos bombardeados con sí, la última solución. Hay contenido, hay innumerable personas hablando acerca de lo mismo. Además de eso, si tú empiezas a mirar inclusive frases de tu industria, historias de tu industria, como que hay muchas personas que ya, sí, es como que todos utilizan esta frase, muchos utilizan esta frase, muchos utilizan este ejemplo. Hay muchas marcas personales sonando igual, teniendo ese mismo sello de identificación. Entonces, ser visible, que te vean, ya no es suficiente. Es importante, pero no es suficiente. Entonces, publicar solamente, pues no significa posicionarte mejor. Estar en redes no necesariamente significa que estás liderando, que estás creando algo nuevo, que si tú tienes una marca personal, el impacto que tienes solamente se va a medir en ese pensamiento propio que tú estás empezando a evaluar y que estás empezando a traer hacia los otros. Y aquí es donde es importante que empieces a tener tu propia postura, tu propia filosofía, que empieces a ver realmente qué es eso nuevo que tú estás haciendo, cómo lo estás diciendo de manera nueva, de manera diferente. Ahora, algo que sí es importante también mencionar cuando estamos hablando acerca de ser pionero, pues a qué me refiero, ¿sí? Porque esto definitivamente viene del contexto de esta metodología que ya llevo 16 años implementando, refinando, ¿sí? Desarrollando maestría, y que definitivamente muchos de los clientes con los que he hecho procesos de acompañamiento han podido implementar y han podido recibir esos resultados. Pero, ¿qué es eso de ser pionero? Primero, eso no tiene nada que ver con ser raro. Tampoco tiene que ver con llevar la contraria o con solo llamar la atención, porque ahorita también esto es una manera o es una herramienta que muchos utilizan de llamar la atención, hacer algo de pronto completamente loco y completamente desconectado con lo que haces tú, pero eso es lo que llama la atención. Tampoco significa inventarte cosas rebuscadas para sonar diferente o tenerte que inventar como un personaje. No tiene nada que ver con, como, con
lanzarte a hacer cosas locas. Ser pionero definitivamente empieza con tú empezar a abrir una conversación nueva, empezarte a cuestionar, bueno, esto que yo estoy haciendo, esta industria en la que yo estoy o esta manera en la que yo trabajo, ¿cómo puedo hablar de manera diferente con respecto a esto? De pronto nombrar las cosas o hablar de las cosas que los otros no hablan, ¿sí? De los errores más comunes o de los errores que tú has cometido, de las cosas que nadie menciona. En la industria siempre hay personas, o siempre, más bien, siempre en todas las industrias, hay cosas de las que los otros no hablan. Sí, un caso, por ejemplo, yo ahorita, dentro de un programa que tengo, de crear una comunidad de líderes que están posicionando su liderazgo, estamos justo en este momento de escribir su libro, ¿sí? Escribir el libro es una herramienta de posicionamiento, pero hay una gran cantidad de cosas que las personas no hablan acerca del proceso de escribir y publicar el libro. Entonces hay muchos contenidos y si tú puedes buscar en otros episodios de los que he hablado acerca de eso, sí hay cosas que nadie te dice ya hasta el momento en el que tú tienes el libro en la mano. Entonces, empezar a hablar de esas cosas que nadie habla en tu industria, crear una metodología propia. Muy probablemente si tú ya llevas 10 años haciendo lo que estás haciendo, tú ya tienes un método, ya tú tienes un orden lógico que tú llevas a las personas cuando van a trabajar contigo. Entonces, empezar a hablar acerca de eso, empezar a hablar acerca de tu postura, de cuál es esa visión hacia la que tú quieres apuntar, con la que tú quieres que las personas se unan en ese camino en el que tú estás. Y entonces ahí, cuando tú empiezas a hacer eso, es que empiezas a ser pionero, a crear lo que los otros pues no están creando. Ser pionero definitivamente es empezar a pensar, bueno, esto que yo estoy haciendo, ¿cómo lo estoy haciendo nuevo? ¿Cómo lo estoy haciendo diferente? ¿Cómo está aportando a los otros? ¿Qué es ese componente que yo no he visto en el entorno? Y aquí tú empiezas a ver que hay cosas que en el entorno nadie está diciendo, nadie está haciendo. Y ahí es cuando tú empiezas a crear una manera única de hacer lo que estás haciendo. Ahora, ser pionero no significa que empieces a copiar, ¿verdad? Porque si hay una tendencia, entonces tú la copias y ni siquiera miras, no se trata de eso, o de ser, empezar a inventarte cosas que no existen, si eso realmente no se siente natural hacia ti o no es algo como un cuestionamiento, no es una, como una idea que te ha venido rondando la cabeza. Aquí la diferencia cuando tú empiezas a ser pionero es que tú, óyeme, yo hace rato he estado pensando acerca de eso. Uno de los pilares que no me voy a enfocar mucho, pero creo que es muy importante traerlo, es cuando tú empiezas a conectar con tu intuición, empiezas a estar muy presente de esos mensajes que está poniéndote la vida, que te está poniendo el universo enfrente, ahí tú empiezas a ver esas piezas de qué es eso que tú estás creando. Y ahí es donde empiezas a ser pionero. Y cuando tú lo empiezas a hacer, ¿verdad? Ahí es donde tú vas a empezar a poderte posicionar en tu industria. Cuando hay un montón de personas haciendo casi lo mismo, siguiendo los formatos, pero no se lo cuestionan porque sienten que eso es lo que les va a dar los resultados. Entonces, cuando tú empiezas a mirar para atrás, o más bien esto es una cosa que yo te recomiendo, que tú mires hacia atrás y veas las cosas que tú has logrado en tu vida y tú empieces a ver, bueno, si esto yo lo hubiese hecho siguiendo un método, porque para que alguien dure 10 años en el lugar donde está, en la industria donde está, haciendo lo que está haciendo, tiene un método, consciente o inconscientemente, pero si tú lo empiezas a aterrizar, bueno, ¿qué nombre le pondrías? ¿Qué palabras utilizarías para identificar cosas que de pronto todas las personas en tu industria están haciéndolas, pero tú les pones tu propio nombre? Por ejemplo, el término de marca personal de alto impacto es algo que yo empecé a crear, no existía antes de yo empezar a hacerlo. Entonces, cuando tú empiezas a poner, sí, herramientas que empiezas a crear, entonces yo he desarrollado herramientas como la herramienta del autosaboteo, la herramienta de los no negociables. Esas son cosas que con el ejercicio de los años y con la observación de trabajar con otros clientes, pues es, óyeme, esto es lo que he podido hacer. Yo he trabajado con clientes que también han identificado para lograr resultados su propia metodología y le han puesto su nombre. Entonces, eso es algo que te va a permitir empezar a ser pionero. ¿Cuál es esa filosofía de trabajo? ¿Cuáles son tus creencias y tus valores? ¿Y qué tanto lo estás comunicando hacia los otros? Ahí es donde empiezas a ser pionero. Y cuando empiezas a crear eso, que viene el siguiente paso para ser pionero, es empezar a sostener esa conversación, esas conversaciones en frente a tu audiencia.
empezarlas a compartir, hasta que empieces a ver que hay personas que tienen tracción, que se empiezan a conectar con esa terminología que utilizas, con esos ejemplos que utilizas, que son todos de tu creación. ¿Qué tanto tú utilizas esos casos de éxito de personas con las que has trabajado para empezar a ver, sí, oh, wow, todas las personas que les va bien con las que he trabajado han pasado por estos 3 lugares o por estos 4 lugares? Y cuando tú empiezas a hacer eso, definitivamente empiezas a crear una conversación diferente. Y tener esa conversación diferente y empezar a utilizar esa manera única en la que sí, trabajas y lideras a los otros, es que empiezas a ser pionero. Porque es muy fácil copiar lo que los otros dicen, es muy fácil empezar a no cuestionar cuando te dicen haz esto o haz lo otro. Y por el otro lado, lo que te va a permitir posicionarte como un líder es cuando tú empiezas a crear esas propias conversaciones. Y eso es uno de los temas que es supremamente importante empezar a crear cuando tú estás desarrollando tu marca personal, empezártelos a cuestionar y decir, bueno, ¿cómo las vas a compartir? ¿Cómo o inclusive tus propios clientes o las personas con las que trabajas, ellos empiezan a repetir palabras que tú pensabas, pues que decías automáticamente. Y desde ahí es de donde empiezas a crear este lenguaje que está o que gira alrededor de esta marca personal que tú tienes. Y esta es una de las reflexiones que te dejo el día de hoy, que empieces a ver cómo esto que estás haciendo puede tener una evolución hacia ser o llevarte a ser pionero en tu industria y cómo vas a empezar a compartir o a crear nuevas conversaciones. Y si tú estás en ese momento de tu liderazgo de tu empresa, que llevas más de 10 años haciendo lo que estás haciendo, quieres posicionar tu marca personal, quieres tal vez compartir esa metodología que tienes a través de un libro, a través de conferencias y no sabes por dónde empezar y conectas con este mensaje, pues bueno, te hago una invitación para que me escribas un mensaje por interno, te puedo hablar acerca de los programas que tengo, que están muy conectados con desarrollar una marca personal de alto impacto y vemos si son para ti. Espero que esto sea de valor y nos seguimos viendo. Chao, chao.